Hola, ¿cómo estás? Vamos ya a empezar directamente a nuestro segundo video de esta serie de tres. El primero tuvimos en cuenta esta visión negativa que tiene la Biblia sobre las ciudades y nos preguntamos en este segundo si hay algunas propuestas de una visión positiva de la realidad del fenómeno de la ciudad. Un texto poco conocido es el de las ciudades refugio. Poco tiempo antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que si alguien mata involuntariamente, no intención de asesinar, sino involuntariamente a alguna persona, tienen que haber 6 ciudades en las cuales el que mató a otro, el homicida, involuntariamente homicida, tenga lugar de refugio sin necesidad de ser juzgado. Bueno, acá vemos a la ciudad como un lugar de salvación a alguien que mató. Sí. Otro momento muy importante es cuando David, después de conquistar la ciudad de Jerusalén, eh, eh, entra en la misma con el Arca de la Alianza y lo hace danzando con muchísimo gozo en medio de la fiesta del pueblo. Entonces aquí nos encontramos con que Dios habita en la ciudad de Jerusalén y esto está presentado de modo muy feliz, muy festivo, realmente con mucho gozo. Eh, la ciudad de Jerusalén va a ser destruida algunos siglos después por el imperio babilónico, en concreto el rey Nabucodonosor, y los judíos deportados. Esta realidad tan dura va a hacer que los judíos deportados extrañen, añoren su pasado en las tierras de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Y decía un salmo, el 137, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de todas mis alegrías. Quiere decir que el judío en el exilio extraña aquella ciudad en la cual pudo vivir en comunión con Dios. Otra vez, no tiene la ciudad, pero es una visión positiva. Y luego los profetas van a alentar a los judíos después del edicto de Ciro, que les permitía volver a sus tierras. Los profetas van a alentar a los judíos que estaban en Babilonia a que regresen a Jerusalén. Y van a pintar esa Jerusalén a la cual los alientan a volver como un nuevo Edén que nace en el desierto, de sus propias ruinas. Esta ciudad, los profetas la presentan como una tienda que puede ensancharse más allá de toda medida. También es presentada como un campamento receptivo, acogedor, donde siempre es posible ofrecer un lugar al que llega. La ciudad, según la pintan los profetas, no parece delimitada y contenida por murallas rígidas, sino que está creciendo continuamente con el número de sus habitantes. Esta Jerusalén no solamente va a ser un lugar bueno para los judíos, sino que va a saciar la sed de todo hombre, mientras que el monte Sión va a ser una casa de oración y los demás pueblos la van a reconocer de ese modo, como una casa donde podemos encontrarnos con Dios. Una ciudad segura, próspera, pacífica, un lugar abierto para acoger a todas las gentes. Los extranjeros reconstruirán tus murallas, sus reyes te servirán, es decir, las otras naciones van a tener una visión positiva de la Nueva Jerusalén. Y estas puertas, las puertas de Jerusalén, van a estar siempre abiertas para que vengan, para que ingresen las riquezas de los pueblos. En la práctica, la Jerusalén del post-exilio no fue el lugar tan magnífico que pintaban los
los profetas, sino que fue un lugar que hubo que reconstruirlo con mucha paciencia, en medio de grandes dificultades y con resultados no tan extraordinarios, sino bastante humildes. Entre los grandes constructores vamos a tener a alguien que llevó la tarea espiritual de la reconstrucción de Jerusalén, que fue el profeta Esdras, que reconstruía la moral del pueblo para que tuviesen las fuerzas de sostener la construcción material. Una construcción material que va a estar a cargo del gobernador Nehemías, que es un hombre con gran decisión, con mucha visión solidaria y con una gran capacidad de emprendimiento, va a llevar a la práctica la construcción de la ciudad, la muralla, el templo. Y vamos a dar un salto gigantesco, porque esto es simplemente una introducción y te ofrezco algunos flashes que tienen que ver con la ciudad, en este caso, en este segundo video, bien positivos. Y quiero terminar con la visión de la Jerusalén celestial, aquella que baja del cielo como un regalo de Dios. Quiere decir que la ciudad definitiva no va a ser construida como se intentó con Babel, a partir de las energías y fuerzas humanas y desafiando a Dios, sino que en este caso Dios va a regalar la ciudad para sus hijos. Una ciudad que va a tener murallas y cimientos, lo cual quiere decir que va a ser un lugar seguro, pero que al mismo tiempo tiene 12 puertas. Pregúntate quién pondría murallas y 12 puertas en las murallas. Es una imagen, como una metáfora para decir la ciudad es segura, pero al mismo tiempo es abierta y acogedora. Una ciudad que no tiene templo. ¿Cómo? Si es de Dios no tiene templo, ¿no? Porque en toda ella, va a estar reinando la presencia de Dios. No va a ser necesaria la presencia del sol o de las estrellas, porque Dios mismo va a ser la luz de su pueblo. Los judíos siempre soñaban que en sus tierras hubiese agua. Es una zona muy desértica, el agua muy valorada, y por eso esta ciudad va a tener un río que brota del trono de Dios y del Cordero. Este río podemos traducirlo como la amistad con Dios, el vivir en gracia con Dios. Y la ciudad va a tener un jardín en el cual va a estar el árbol de la vida. Esto nos retrotrae a la creación, al inicio de la Sagrada Escritura, con los primeros relatos del Génesis, y el árbol de la vida que promete una vida plena y eterna. Te cuento que para preparar estos videos me serví de este trabajo, Ciudad en la Biblia, un lugar de alienación y también don de Dios, de Vincenzo Anselmo, que aquí abajo vas a poder encontrar el sitio para leerlo bien en detalle, porque bueno, lo trabajé muy a mi modo y con un gran resumen, así que si querés leerlo por extenso y en detalle, aquí podés contar con él. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo videíto, que ahí vamos a tratar el tema de la ciudad o la relación social con la propuesta que nos hace Francisco en Fratelli Tutti. Nos vemos. Chao, gracias.